Hoy por hoy, y después de la digitalización extrema a la que nos llevó la pandemia, el ecosistema digital mundial está compuesto por más de 20.000 millones de dispositivos conectados a Internet. Dispositivos que, en alguna medida, pueden ser hackeados para robar datos, para secuestrarlos y pedir rescate, o para perjudicar a empresas y estados. Para tener una idea de la gravedad del tema, según Cybersecurity Ventures, en todo 2021, los daños por delitos cibernéticos van a alcanzar los 6 billones de dólares, a diferencia de los 3 billones registrados en 2015. La tendencia va en alza y aunque no nos demos cuenta, ya estamos viviendo los primeros cibercombates entre estados a gran escala. Así que hoy vamos a repasar los 3 ciberataques más grandes de la historia. ¿Está chequeado? Bueno, los más recientes y resonantes, ataques que pueden poner en jaque la soberanía de un país más allá de aparentes objetivos económicos. El primer caso que nombramos es el más reciente, el ataque al oleoducto Colonial en Estados Unidos. Se produjo en mayo pasado y dio mucho que hablar. Colonial said that fuel deliveries in Atlanta restarted by midday today. That fuel was already in the pipeline when it shut down Friday, preventing deliveries up through last night. Incluso obligó al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a salir a hablar y a pedir que no entren en pánico. El Colonial Pipeline se apagó en las primeras horas del pasado viernes 7 de mayo después de recibir un ataque de ransomware. Es decir, un programa malicioso que ingresa al sistema, encripta archivos y después pide un dinero de rescate para devolverlos al usuario. Amigo norteamericano, me temo que esto es un secuestro. ¿Significa que no tengo que pagar el viaje? Sí, supongo que... ¿Por qué destacamos este caso? El oleoducto es responsable de transportar combustible desde las refinerías de la costa del Golfo de México hasta Nueva Jersey. Proporciona casi la mitad de la nafta y el diésel que consume la costa este, por lo que podría ser el oleoducto más importante de Estados Unidos. El cierre del oleoducto provocó compras masivas de combustible por pánico, abarrotando las estaciones de servicio en el sureste. Un buen porcentaje de las estaciones de servicio en Virginia, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur se quedaron sin combustible durante semanas. Según Biden, el ataque fue realizado por delincuentes rusos, aunque descartó que fuese iniciativa de Putin. Para poner en real dimensión este ciberataque, consultamos a Leandro Con, politólogo especializado en la materia y coautor del libro Ciberdefensa, claves para pensar una estrategia de soberanía nacional. ¿Qué aprendizajes podríamos tener de esta experiencia vivida en Estados Unidos? Bueno, en primer lugar, la importancia de una política de ciberseguridad amplia que contemple el sector público y privado. En segundo lugar, la importancia de la colaboración del sector público y privado, sobre todo en industrias estratégicas o de infraestructuras críticas. En tercer lugar, el ayornamiento de políticas de ciberseguridad en todos los espacios, instituciones públicas y empresas privadas. Y en cuarto lugar, el desafío que representa el ciberespacio en el siglo XXI. Otro caso que merece ser citado es el de Stuxnet. Probablemente este sea el ciberataque más famoso, el más recordado por los especialistas en seguridad y defensa. Se trata de un malware que, en 2010, inutilizó las centrifugadoras de enriquecimiento de uranio en Irán, retrasando por varios años el programa nuclear del país. En concreto, lo que hizo el virus fue alterar en un 20% la velocidad de rotación de los generadores sin que los indicadores lo reflejaran, haciendo que las máquinas se volvieran inutilizables. Un aspecto llamativo fue que, aunque en la central iraní no había conexión a internet, probablemente para prevenir ciberataques, el virus logró ser introducido. La versión más extendida es que alguien introdujo el virus a través de un vector físico, como un pendrive o una memoria USB. ¿Qué hay ahora, viejo? ¿Y eso? Láser. Si cruzo me quema. No de un carajo. Probablemente nunca sepamos realmente qué pasó. Lo que sí sabemos es que el virus salió de un laboratorio. No, me refiero a otro virus, el informático, que dicho sea de paso excedió la central iraní e infectó a miles de computadoras normales, de gente normal, como vos, como yo. ¡Como vos, como vos, como vos! Por suerte el virus estaba hecho para perjudicar a máquinas nucleares y no a computadoras hogareñas, por lo que no hubo grandes problemas en ese sentido. Pero demostró un par de cosas, que un virus se puede salir de control, que puede perjudicar seriamente a un país y que puede circular sin que haya conexión a internet. El tercer y último caso es WannaCry.
Este ataque, que tiene nombre de videojuego, fue un hackeo de tipo ransomware. El 12 de mayo de 2017, más de 230.000 computadoras en todo el mundo amanecieron con sus archivos encriptados y tenían bloqueado el acceso como administrador. WannaCry fue descrito como un ataque sin precedentes por la magnitud que tuvo. Los países más perjudicados fueron Rusia, Ucrania, India, Gran Bretaña, donde se vio comprometido el Servicio Nacional de Salud, España, donde el principal impacto lo recibió la empresa Telefónica, y Alemania, donde se afectó a la empresa ferroviaria Deutsche Bahn. El rescate para recuperar los datos se pedía en Bitcoin, cuando la criptomoneda no valía tanto como ahora. Y así todos los atacantes juntaron al equivalente a más de $140.000, que si los cotizamos hoy... El dinero no es todo, pero como ayuda. El dinero no es todo. WannaCry no se sigue expandiendo gracias a un héroe sin capa que encontró la manera de detenerlo. Realmente eres el rey de reyes. Se trata de Marcus Hutchins, también conocido como MalwareTech, quien encontró un botón de apagado. El virus buscaba acceder a un dominio determinado y al no poder cifraba los datos de la computadora infectada. Al darse cuenta de esto, Marcus registró el dominio y chau problema. Bueno, hasta acá llegamos hoy. Estas solo fueron 3 historias entre los innumerables ciberataques que se producen todos los días, a toda hora, incluso ahora. Dejamos afuera, por ejemplo, el ataque que sufrió Estonia en 2007, el más espectacular que se registró hasta el momento contra instituciones estatales e importantes negocios. ¿Quieren un informe sobre eso? Déjenos su comentario y lo hacemos. Y como siempre, si les gustó el video, denle like, suscríbanse y cuídense de los virus. No vaya a ser que tengan que ver este video una y otra y otra y otra y otra y otra. Soy Nacho Canepa, nos vemos la próxima.